Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos. Y en el vídeo de hoy toca un tema que es hablar de Konami, Kojima, PlayStation 5 y el videojuego Silent Hills. Este es un tema que habéis elegido vosotros en la mañana del día de hoy en una encuesta que he pasado a través de la pestaña de comunidad, la cual ha dado lugar también a otro vídeo, el cual habéis podido ver anteriormente a este, que os dejaré al final para quien no lo haya podido ver. Y en este caso toca hablar de este tema. ¿Por qué? Porque con todas las pruebas que hay encima de la mesa, parece ser claro que en algún momento, en un futuro, tarde o temprano, llegará un nuevo videojuego a PlayStation 5 de la saga Silent Hills. Ahora bien, ¿quién lo va a desarrollar? ¿Cómo lo va a desarrollar? ¿Y cuándo va a llegar? Todavía eso es un poco incógnita, pero con todas las pruebas que voy a presentar en este vídeo, prácticamente todo quedará un poco más clarificado, ¿ok? ¿Por qué? Porque como podéis ver en esta primera noticia, hace ya algún tiempo se habló de que Kojima, como podéis ver, estaba trabajando en un videojuego de horror / terror. Mucha gente se preguntaba cuál podría ser ese título y se preguntaba si realmente podría ser un Silent Hill. ¿Por qué? Porque como podéis ver en esta otra noticia también del medio Eurogamer, Konami reportó de que podría llegar a la saga Silent Hill 2 nuevos videojuegos. ¿En qué formato y cómo serían? Ahora lo podremos analizar con las pruebas que hay encima de la mesa, ¿ok? Con todo esto, lo que pudimos saber es que Kojima estaba trabajando en un juego de horror, de terror, y el tema de Konami estaba trabajando en Silent Hills. Pero con todo esto también podíamos saber que hay personajes de Silent Hill los cuales están trabajando con Kojima en un juego de terror. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues porque el propio Norman Reedus, que lo podéis ver aquí, y os lo voy a poner en esta entrevista, en una entrevista realizada a través del medio Wired, dijo lo siguiente. Why Norman Reedus Death Stranding? I did the video game because Guillermo del Toro originally called me and said, hey, a guy named Hideo Kojima is going to call you, just say yes. And I was like, who is he? He goes, doesn't matter who he is, just say yes. And then I met Hideo at Comic-Con in San Diego. He came out back when we were going to do a different game, and he showed me what he was working on, and I was just blown away. I mean, the guy's like a super genius. And then I became friends with him, started working with him, and we kept going. And so we did Death Stranding, which was a huge hit, and we're in talks to do other stuff. So that's why. Because it's Hideo Kojima, that's why. Norman... Como habéis podido ver aquí, Norman Reedus alaba el trabajo de Hideo Kojima, que le presentó en la San Diego Comic Con el tema del Death Stranding, pero él habla de que a día de hoy está trabajando con él en un nuevo videojuego, en un nuevo proyecto. Entonces, si está trabajando Norman Reedus en un videojuego de terror con Kojima, y sabemos que en el Silent Hill Norman Reedus fue el elegido, podemos empezar a atar muchos más cabos, los cuales pueden dar lugar a que Norman Reedus será el protagonista de Silent Hill, dirigido por Kojima. Pero esto, si fueran solamente estos puntos los cuales pudiéramos analizar como pruebas, probablemente no serían suficientes. Pero si nos vamos al tema del Twitter de Hideo Kojima ha lanzado muchos mensajes enigmáticos a lo largo del tiempo, algo que a él le caracteriza, como por ejemplo este de aquí, en el cual dijo: perdón por estar silencioso a todo el mundo, estoy muy ocupado últimamente. Él dijo la palabra silent y también dejó ver un lápiz con unas notas, las cuales, como podéis leer aquí, la gente descifró. Lo primero, descifró que en el título del tweet dijo la palabra silent y lo destacaron, silent, como silent de Silent Hill, y luego en el lápiz ponía la palabra pyramid. Y claro, el tema de Pyramid, como podéis ver aquí, estaba unido a Pyramid Head Rip. Algo que si tú te vas a analizar el porqué de esta, entre comillas, enigmática publicación dentro del lápiz de Hideo Kojima, como podéis ver aquí, Pyramid Head es conocido como un monstruo que aparece como principal protagonista en el videojuego Silent Hill 2, que también se encuentra en Silent Hill. Con lo cual, si juntamos el mensaje enigmático en el lápiz de Pyramid Head con el personaje que aparece en el videojuego, probablemente no, prácticamente seguro, no nos vamos a equivocar de que Death Stranding, el creador de Death Stranding, Hideo Kojima, esté trabajando en un videojuego de Silent Hill, un videojuego que estaría protagonizado con el tema del personaje principal Norman Reedus, ¿ok? Ya está aquí todas las pruebas, pero hay que meter dentro de esta ecuación a la empresa Konami. ¿Por qué?
Porque Konami, como podéis leer aquí, desde el punto de vista legal, es la dueña de los derechos de Silent Hill a todas. Con lo cual, si alguien quiere utilizar el nombre comercial de Silent Hills para crear un videojuego, técnicamente, evidentemente, tiene que contar con Konami. Porque si Konami no da el visto bueno, ese videojuego no sale al menos con ese nombre, a no ser de que se lo cambien. Y claro, hay mucha gente que todavía a día de hoy mantiene de que Konami y Kojima, de ahí el título del vídeo, la relación de Konami con Kojima, es negativa, es mala. La gente dice que Konami despidió a Kojima, que le puso de patitas de la calle porque no estaba contenta con los resultados de algunos de sus videojuegos y tampoco estaba contenta con su actitud / con su forma de ser. Y esto, honestamente, también es faltar a la verdad. ¿Por qué? Porque si veis las declaraciones de Konami en 2017 salió a la palestra a negar categóricamente, como podéis ver aquí, todas esas palabras que dijeron varias personas, las cuales estaban hablando de que Konami había despedido a Kojima. Cuando la gente salió diciendo que Konami había despedido a Kojima, el mismo día, una voz autorizada de Konami habló de que las declaraciones de esta dobladora que estuvo hablando de que a Kojima le habían despedido eran completamente erróneas. Según las palabras concretas de en este caso Konami, dijeron que Kojima no ha sido despedido. Decir eso es algo categóricamente incorrecto. ¿De acuerdo? Según la noticia original, una cantante, Donna Burke, había confirmado vía Twitter que Kojima había sido despedido. Pero técnicamente no había sido despedido según lo que decían las fuentes, que decían que el Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain había sido el último juego de la saga. ¿Por qué? Porque no había estado contenta Konami con el resultado. Y como os digo, esto son palabras de Konami, no son palabras mías, las cuales dijo taxativamente que a Kojima no lo habían despedido, con lo cual la relación entre Kojima y Konami no es tan mala como la gente la pinta. Kojima decidió establecer otros nuevos proyectos y con el tiempo hemos sabido cuáles eran. Proyectos dirigidos con su propio estudio y financiados por PlayStation. Una PlayStation que está en el eje de esta pirámide, nunca mejor dicho, sujetando lo que es la situación del Silent Hill. ¿Por qué? Porque si tenemos en la base a Kojima y tenemos en la base a Konami y en el vértice esté a PlayStation 5 con el interés de lanzar un nuevo Silent Hill, que ahora veremos qué tipos de videojuego puede lanzar PlayStation con el Silent Hill, evidentemente PlayStation puede poner a trabajar a la licencia de la marca de Konami al servicio del director Kojima, por el bien de esa saga y por el bien de las ventas de ese videojuego como un futuro exclusivo, temporal o exclusivo permanente de la marca PlayStation, que esto ya se vería en un futuro, ¿ok? ¿Y qué tipo de videojuegos podría hacer PlayStation? Pues dos tipos de videojuegos, que esto encaja con la, entre comillas, información de que, en este caso, ellos, en Konami, estaban pensando en hacer dos tipos de videojuegos. Como podéis ver aquí, dos tipos de videojuegos de Silent Hill podrían estar en desarrollo que concuerdan con las informaciones del propio Hideo Kojima. Hideo Kojima ha dicho que le gustaría hacer un juego de terror, el cual pudiera basarse también en el tema de las VR. Y claro, tener un juego como Silent Hill en formato normal y un juego de Silent Hill en formato VR, que sea una continuación, que sea un añadido, que sea lo que sea, probablemente sean estos dos nuevos juegos los cuales, en este caso, la compañía Konami esté desarrollando con el apoyo del director Hideo Kojima, ¿ok? Con lo cual podemos dar como situación final la siguiente. Hideo Kojima utilizará la licencia de Silent Hill financiada o, en este caso, pagada por el tema de PlayStation. Y esa es la conclusión final. ¿Por qué? Porque en el mundo de los negocios tenéis que ser muy conscientes de que cuando hay dinero de por medio, enemigos, gente que no te cae bien, gente que no quieres aguantar, gente que lo que tú quieras, desaparece. Porque aunque fuera verdad que Konami no traga a Kojima, cosa que no es verdad porque Konami lo ha dicho, pero aunque fuera verdad, si PlayStation le paga la licencia a Konami y le dice que desarrolle el juego Kojima, Konami cederá esos derechos a cambio de dinero para que sea el estudio de Kojima Production el que lleve a cabo el videojuego y PlayStation poderlo lanzar como exclusivo en PlayStation 5. ¿De acuerdo? Y esto quiero que lo tengáis bien claro, porque donde manda dinero no manda el poderoso caballero. ¿De acuerdo? Porque esto es lo que hay. Que el dinero, al fin y al cabo, hace que estas producciones salgan adelante. Y si PlayStation considera
que es Kojima quien pueda llevarlo adelante, y Konami este proyecto lo tiene aparcado, y Kojima fue el primero en desarrollar todo esto también para Konami hace algún tiempo, pues nadie que extrañe que en el futuro, por temas económicos, del futuro de esa franquicia o el desarrollo de esos videojuegos, evidentemente Konami y Kojima se pongan de acuerdo para trabajar conjuntamente y sacar un nuevo videojuego para la plataforma de PlayStation 5. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Os dejaré la información que aparece en el Twitter de Kojima, la información que habéis visto de Resetera hablando del contrato o licencia de Silent Hill. Os dejaré también la información de los medios de Eurogamer para que podáis leer las noticias. Y yo para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que no sepa de esta locura de YouTube, la cual estáis viendo antes, que a veces nos dejan ver la realidad. Hasta la próxima.